Bien, buenas. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante, que es las teorías sobre el origen de la vida y también un poco sobre lo que es los niveles de organización de los seres vivos y características propias y comunes que todos tienen. En cuanto a lo que es el origen de la vida, tenemos que mencionar que hay varias teorías, pero nosotros vamos a hablar principalmente de cinco. Tenemos lo que es el fijismo o creacionismo, que reciben el mismo nombre. También está la generación espontánea, la biogénesis, la panspermia, y también tenemos la teoría quimiosintética biológica o de la evolución química. Entonces, si empezamos a hablar sobre lo que es el fijismo o el creacionismo, es algo muy antiguo, ¿sí? Viene desde tiempos inmemoriales, es decir, desde que el hombre empezó a formarse como civilización, siempre ha tenido una idea de un ser supremo o una entidad que haya creado lo que nosotros conocemos como la vida. ¿Sí? Esto también es importante tomarlo en cuenta porque durante muchos años había dominado lo que era el pensamiento de la gente en cuanto al origen de la vida. Después, con lo que es la generación espontánea, tenemos que nombrar principalmente, ¿sí? Principalmente a Aristóteles, que fue, bueno, en la antigüedad de Grecia, fue el primero, ¿sí? Que presentó los fundamentos para explicar cómo era que la vida se podía generar espontáneamente a partir de eh, materia inorgánica o materia orgánica en descomposición. Él presentaba unas fórmulas que explicaban cómo a partir de las gotas de rocío, un poco de agua de mar y lodo, ¿sí? Podían surgir a partir de eso, como ser las ranas, ¿sí? Porque él veía que los días de lluvia entre el lodo, el agua, el rocío de la mañana, y él encontraba que veía que habían ranas. Entonces le parecía que habían surgido espontáneamente, ¿no? También, como ser el ejemplo de generación espontánea, podemos hablar de la carne. Cuando uno deja carne y empezaba a pudrirse, se creía que la carne generaba a las moscas. Era una creencia, si uno lo mira así un poco vaga, ¿no? Porque uno hoy conociendo un poco más puede saber que las moscas son atraídas por la carne cruda, que eh, los renacuajos o las larvas de los huevos de las ranas pueden estar en el lodo y pueden eclosionar y después pueden salir. Bueno, pero en aquellos momentos habían conocimientos que en general no eran tomados en cuenta, entonces se proponían este tipo de teorías básicas que buscaban dar una explicación a lo que era el origen de la vida. Y aunque no parezca, estas visiones de generación espontánea dominaron durante mucho tiempo el cuadro de lo que se creía lo que era el origen de la vida, ¿sí? Dominaron durante mucho tiempo, tuvieron mucha importancia, mucha relevancia, incluso hasta entrado el siglo XVII. Cuando hablamos de siglo XVII, estamos hablando de los años entre el 1600 y el 1700. Es decir, a partir del 1600 empieza a correr el siglo XVII. ¿Sí? Esto para que lo tengan en cuenta, para que se ubiquen en el tiempo. Bueno, a mediados del siglo XVII aproximadamente aparecieron personas, ¿sí? Que quisieron empezar a dar fundamento
fundamentos nuevos a la teoría de la generación espontánea, ¿sí? Uno de estos personajes que apareció fue un señor llamado Van Helmont, ¿sí? Que lo que proponía Van Helmont era como una receta para producir ratones de la nada. Entonces él decía que los ratones podían generarse por generación espontánea si uno en un recipiente de boca ancha ponía ropa impregnada de sudor y ponía un poco de granos de trigo en una habitación oscura, y al cabo de unos entre 20 y 30 días iba a ver que se habían producido los ratones. Si uno mira esto, le parece un poco lógico que los ratones entren al recipiente y se sientan atraídos por, bueno, primero por el olor de la ropa sucia y después también por, bueno, por el trigo, ¿no? Porque ellos son roedores, van a buscar el trigo, pero lo que él decía era que eh, el trigo, los granos de trigo, las cáscaras se impregnaban con esta transpiración estando en un ambiente oscuro, y a partir de los granos de trigo es que, como si fuesen huevos, eclosionaban los ratones y aparecían espontáneamente. Eso era lo que proponía Van Helmont. Después, más o menos contemporáneamente, o sea, a mediados del siglo XVII, apareció otra persona buscando explicar la generación espontánea, pero en lo que era la vida de los microbios, ¿no? La microbiología, porque se había inventado ya lo que es el microscopio, se había descubierto que había vida microscópica, y ya estas teorías que tenía de Van Helmont y otros que hablaban sobre la generación espontánea no quedaban del todo aceptadas. Entonces apareció Needham, ¿sí? Un personaje que habló en su momento proponiendo un experimento. Él decía que a partir de colocar caldo de cordero, ¿sí? Caldo de cordero, de carne, bueno, lo colocábamos en un recipiente, ¿sí? Con la tapa abierta, lo calentábamos para esterilizar todo el contenido, es decir, que todos los microorganismos que hubiesen ahí se murieran por la alta temperatura, lo ponía a hervir, y después, al cabo de un tiempo, este señor los tapaba con un corcho, ¿m? Los tapaba con un corcho y veía que, a pesar de haber sido esterilizado el contenido con el fuego, habiendo matado los microorganismos, en este resto que quedaba del caldo se generaban colonias de microorganismos, es decir, que se generaba espontáneamente de alguna manera la vida, la vida microbiológica, microbiológica o microbiana. Entonces, este aporte que hizo Needham con su experimento empezó a devolverle un poco de fuerza a lo que era la teoría de generación espontánea. Luego aparecieron tres personajes muy importantes para la ciencia, porque vinieron a aportar experimentos ya un poco más científicos en cuanto a lo que era su procedimiento también, ¿no? Aparecieron Francesco Redi, o vamos a recordar lo que es el apellido, ¿sí? Apareció Redi a mediados del siglo XVII, apareció después Spallanzani a mediados del siglo XVIII, y a mediados del siglo XIX apareció Louis Pasteur a,
comentar sobre sus experimentos y sus teorías sobre una corriente nueva que se generó. Nosotros habíamos hablado sobre la teoría del creacionismo-fijismo, ¿sí? Que decía que, bueno, que todo había sido creado por un ser supremo o una entidad y permanecía estático desde el primer momento en el cual se había creado, que no tenía cambios, que todo era tal cual hoy lo veíamos desde un principio. Eso había que aclararlo también. Entonces, después apareció la teoría de la generación espontánea, vimos que apareció, bueno, Van Helmont, había aparecido Needham, que también en un principio había sido propuesta por Aristóteles, y habían empezado a producir, bueno, diferentes tipos de experimentos. Bueno, después surge, a partir de los experimentos que hizo Reddy, la teoría de la biogénesis. ¿Qué es lo que dice la biogénesis? La biogénesis, si uno eh, lo estudia separado al término, bio significa vida y génesis significa comienzo, es decir, una teoría sobre el comienzo de la vida. Entonces, esta teoría de la biogénesis habla diciendo que toda vida proviene de otra vida preexistente. Es decir, que para que se desarrolle la vida primero tiene que haber existido algo anteriormente. ¿eh? Entonces, apareció Francesco Redi aportando un experimento para desbancar la teoría de la generación espontánea. Recuerdan que yo había dicho que también se creía que las moscas o los gusanos aparecían a partir de la carne en descomposición, en una generación espontánea, ¿sí? Bueno, ¿qué hizo Francesco Redi? Francesco Redi hizo un experimento con 3 frascos y en cada frasco puso un pedazo de carne, ¿sí? 3 frascos, en cada uno puso un pedazo de carne. El primer frasco no lo tapó. El segundo frasco le puso un corcho que permitía de alguna manera que pasara un poco el aire, ¿sí? Y al tercer frasco lo tapó con una gasa que ya permitía un paso de aire mucho más libre, pero no permitía que pasaran las moscas. Entonces, ¿qué fue lo que vio Francesco Redi? Lo que vio fue que en el frasco que estaba abierto, las moscas iban, se posaban en la carne y dejaban sus huevecillos en la carne, y al pasar de unos días se originaban estos gusanos que eran las larvas de las moscas. Entonces no era que espontáneamente se generaban los gusanos en la carne de la nada, sino que los gusanos venían previamente de las moscas. Entonces, después fue a mirar los otros frascos. El frasco que tenía el corcho, las moscas no habían podido entrar. Y se escapaba muy poco, pero muy poco aire, entonces las moscas no sentían el olor de la carne, ¿sí? Cuando se destapó el frasco se sentía que la carne se había descompuesto, se había sentido un olor, pero antes de sacarle el tapón no. Entonces las moscas no se habían posado sobre el frasco que tenía el tapón de corcho. Ahora, sobre el frasco que tenía puesta una gasa como tapa, las moscas se habían posado encima de él y habían depositado sus huevecillos encima. Pero ¿qué pasa? Como no habían llegado a estar en contacto los huevos con la carne podrida del fondo, los gusanos no se habían generado. Entonces, con este experimento, Reddy demostró que la teoría de la generación espontánea no era una teoría aceptable. Después apareció Spallanzani, que Spallanzani lo que hizo fue hacer un experimento parecido al de Needham, ¿sí? Needham, ¿qué había hecho? Needham había puesto en un recipiente un caldo, recuerden, había puesto un caldo que lo había puesto a calentar, y al cabo de un tiempo, habiendo tapado el frasco con un corcho, él había visto
que se producían colonias de microorganismos en el frasco. Entonces, ¿qué es lo que hace en el recipiente, ¿no? ¿Qué es lo que hace Spallanzani a mediados del siglo XVIII? ¿Sí? Redi fue a mediados del XVII. Bueno, Spallanzani, ¿qué hace? Spallanzani agarra, lo tapa al recipiente, lo calienta y efectivamente ve que se producen estas colonias de microorganismos. Entonces, ¿qué hace Spallanzani? Dice, vamos a hacer una modificación. Vamos a calentarlo por más tiempo, ¿sí? Y a sellarlo herméticamente, que no pueda haber la posibilidad de que pase el aire, ¿sí? Entonces, al haber cortado el paso del aire, ¿qué sucedió? Al haber cortado totalmente el paso del aire y haberlo esterilizado al calentarlo, eh, las esporas, ¿sí? Que contenían los componentes para que las bacterias se reproduzcan, ¿sí? Las bacterias o microorganismos se reproduzcan dentro del caldo, no habían podido pasar. Entonces, al no poder pasar, obviamente no se iban a producir estas colonias de bacterias o de microorganismos. Entonces, en ese momento, cuando ya estaban viendo los defensores de la teoría de la generación espontánea que iban a perder fuerza, dijeron que no era posible que se tome en cuenta este experimento porque estaban sacando el componente del aire, ¿sí? El componente del aire era vital, ¿sí? Era vital que estuviera el componente del aire para que se pudiera producir la generación espontánea. Entonces, ¿qué pasa? Todos estaban en pugna, es decir, todavía se había demostrado ya que la generación espontánea de alguna manera no era posible, pero también habían salido con esta nueva herramienta bajo el brazo que decía que necesitaban del aire. Entonces, ¿qué pasó? Apareció nuestro último personaje, que fue Louis Pasteur. ¿Qué hizo Louis Pasteur a mediados del siglo XIX? Es decir, para más o menos en 1864 aproximadamente. ¿Qué hizo Pasteur? Pasteur agarró otro recipiente, pero ahora hizo un recipiente especial que lo hizo él. ¿Qué hizo? Hizo un balón, ¿sí? Hizo un balón con un cuello tipo de cisne, es decir, con un cuello largo y curvado, con dos curvaturas, una curvatura superior y una curvatura inferior. Entonces, al tener este canal de cuello de cisne, este tubo alargado de doble curvatura, el aire podía ingresar al balón, ¿sí? El balón contenía el caldo, que era calentado, que era esterilizado por el calor, y se descubrió que, aún teniendo una entrada de aire plena, no se producían colonias de microorganismos en la muestra. Pero se examinó el tubo del cuello de cisne y se vio que no en la primera curva, sino en la curva de abajo, la que estaba más cerca de la punta de la entrada del aire, se vio que los microorganismos sí se habían depositado ahí. Entonces, ¿qué pasó? Pasteur hizo lo siguiente, rompió el cuello de botella, el cuello de cisne, en la parte de la base del balón, y ahí sí, efectivamente, pudieron ingresar directamente las esporas de los microorganismos y se produjeron las colonias de bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando él demostró que la generación espontánea no era posible, que sí les dio la posibilidad de que tuvieran el contacto con el aire, pero produjo estos balones con cuello de cisne que hacían que las bacterias o las esporas no llegaran a reproducirse dentro de la muestra. Él, con este experimento, demostró que era
la generación espontánea era una cosa que no iba. Ya lo terminó de establecer. Y en su momento estableció lo que fue la biogénesis, es decir, que toda vida proviene de otra vida preexistente. ¿Sí? Aparte de todo esto, bueno, Pasteur fue reconocido por otros experimentos que ha tenido. Él ha desarrollado la vacuna antirrábica, tuvo premios Nobel, pero él se conoce como el padre de la microbiología. Después de discutir sobre estas teorías, el paradigma científico cambió. El paradigma científico se centró más en el origen, ¿sí? Porque si bien estas teorías respondían a la continuidad de la vida, no respondían al origen, es decir, cómo se había originado la vida. Entonces empezaron a buscar una teoría que pueda responder a este misterio de cómo era que se había originado la vida. Entonces, a principios del siglo XX, apareció un químico muy conocido, que él tiene sus leyes en química y ha tenido grandes logros, que era Svant, se llamaba, o Savant, Svant, era un francés, Arrhenius, ¿sí? Arrhenius. ¿Qué hizo Arrhenius? Él propuso la teoría cosmozoica o de la panspermia. ¿Qué es lo que decía él? Él decía que a través de los rayos de luz que pasaban en el espacio, a través de la atmósfera, a nosotros nos habían llegado las esporas de los microorganismos que venían desde otras partes del espacio. ¿Sí? Él decía que la evolución de la vida había sido así, que habían venido entre las partículas de luz. Bueno, después, obviamente, esto se descarta. ¿Por qué? Porque en el espacio hay mucha radiación, hay diferentes temperaturas, se somete a diferentes presiones, entonces eso nunca podría haber sucedido. Los componentes básicos para la vida o las esporas en sí nunca habían podido superar todas esas trabas para subsistir. Es decir, nunca podrían haber pasado la atmósfera sin desintegrarse. Entonces, esto fue desbancado por un, un investigador que se llamó Becquerel. Bueno, Becquerel vino a decir que no, que por la radiación, la temperatura y las presiones del espacio era imposible que la materia para que la vida se origine, ¿sí? Era imposible que se sobreviviera. Entonces después apareció una variante de la panspermia, es decir, la litopanspermia. Lito significa piedra, ¿sí? Litopanspermia. Entonces, ¿qué decía la litopanspermia? Decía que la vida había venido al planeta contenida, ¿sí? La vida o los elementos fundamentales para que ella se desarrolle habían venido en cometas o meteoritos. ¿Por qué? Porque se habían analizado algunos meteoritos que habían caído en la Tierra y habían encontrado algunos componentes fundamentales para el desarrollo de la vida. Entonces, como se había encontrado en meteoritos, dijeron, bueno, la panspermia viene de afuera del planeta, en algún momento han caído muchos meteoritos, y estos fueron dejando las bases para que la vida se desarrolle. ¿Sí? Se había instaurado, se había creído mucho en esta teoría, pero esta teoría pues, no resolvía el origen de la vida, sino que lo situaba fuera del planeta Tierra. Entonces, esta era como un origen extraterrestre de la vida, ¿no? Esto se había propuesto a principios del siglo XX. Después vinieron Alexander Oparin y Haldane, ¿sí? La teoría de Oparin y Haldane, o la teoría de Oparin, habla de una evolución quimiosintética
o modelo de los coacervados. Ahora les voy a explicar bien qué es. Bueno, Oparin propuso su teoría quimiosintética de la evolución, o evolución biológica quimiosintética, como quiera llamarse, a principios de la década del 30. La década del 30, él propuso esta teoría, que lo que decía era que los componentes básicos para que se formaran los carbohidratos o hidratos de carbono, los lípidos o grasas, los aminoácidos, los ácidos nucleicos, las proteínas, son todos estos ladrillos básicos y fundamentales de la vida, que después los vamos a ir viendo en profundidad, se habían producido en la atmósfera primitiva. ¿A partir de qué? A partir de gases, ¿sí? Estos gases eran el metano, el amoníaco, el vapor de agua, que es un gas, y también el hidrógeno molecular. ¿Qué pasaba? En esta atmósfera primitiva, el oxígeno no estaba presente. Entonces, al no haber oxígeno, tampoco había ozono. Entonces no había una capa de ozono. Y el oxígeno, naturalmente, ¿sí?, tiende a oxidar los diferentes elementos. Entonces, ¿qué pasa? Si no estaba presente el oxígeno y no estaba la capa de ozono, había una mayor influencia de la radiación solar directa sobre la superficie terrestre. Entonces, todos estos compuestos que estaban en la atmósfera primitiva a manera de gas, como el metano, el amoníaco, el vapor del agua, el hidrógeno molecular, que son los componentes, digamos, moleculares básicos, ¿sí?, para que se produzcan macromoléculas como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los aminoácidos o ácidos nucleicos, ¿sí?, estaban en la atmósfera y estaban sometidos a toda esta radiación solar. Entonces, sobre la Tierra era imposible que estos componentes se pudieran unir, pero en el agua era mucho más posible, porque estaban resguardados, digamos, de alguna manera, un poco más de la radiación solar, ¿sí? Entonces todo eso explican que con esas condiciones que había en la atmósfera primitiva, habían también muchas fuentes de calor, habían muchos volcanes haciendo erupción constantemente, fuentes hidrotermales debajo en el agua, había también muchas tormentas eléctricas, porque el ambiente era muy caótico, no era nada que ver a lo que se cree, a lo que se ve hoy, ¿sí? No sé si ustedes han visto alguna vez, bueno, una erupción de un volcán. Bueno, en las erupciones de los volcanes se generan tormentas eléctricas también, descargas de rayos. Bueno, todo eso estaba presente en la atmósfera muchísimo. Entonces eso también ayudó a que estos componentes reaccionaran, ¿sí?, y formaran macromoléculas o componentes más complejos, que formaran lo que son los llamados MOS, por la sigla MOS, moléculas orgánicas simples. Las moléculas orgánicas son aquellas que están presentes en todos los seres vivos, es decir, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, ¿sí? Esas son estos componentes, estos elementos que están presentes en todos los organismos vivos, es decir, en toda la materia orgánica. La materia inorgánica es la materia que no compone en su mayoría a los seres vivos. Ahora, la materia orgánica sí. Entonces, claro, todos estos componentes estaban presentes en la atmósfera primitiva, el agua les dio el medio para que se puedan unir, y empezaron a agruparse, ¿sí?, formando lo que Oparin en su momento llamó los coacervados, ¿sí? Él decía que eran estas
estas formas previas a la vida, que eran como si fueran esferas que contenían lo que eran los ácidos nucleicos, que son los componentes básicos de la información genética, o el ADN, ARN, ya después lo vamos a ir viendo en profundidad, pero contenían las bases, ¿sí? Para que las células pudieran dividirse, ¿m? Y puedan dar origen a otras. Entonces, a partir de ahí, se empezó a tomar muy fuerte esta teoría. ¿Por qué? Porque tenía una mirada evolutiva, ¿sí? Sobre lo que había sido el origen de la vida. Es decir, a partir de la química y de las leyes de la química, era posible que los compuestos orgánicos se unieran y formaran las primeras células o formas de vida que se les llamó probiontes, porque era antes de la vida. Entonces, como en todas las teorías anteriores que habíamos visto, la teoría del creacionismo y fijismo, teníamos la teoría de la generación espontánea, que tenía sus experimentos, también teníamos la teoría de la biogénesis. Ahora, la teoría de la evolución quimiosintética, lo que tiene es el experimento de Miller y Urey, ¿sí? O Miller y Urey, lo pueden encontrar de varias maneras. Se escribe Miller con doble L y Urey, U-R-E-Y, Miller y Urey, ¿sí? Estos científicos crearon un experimento muy particular, ¿sí? Y realmente muy práctico. ¿Qué hicieron? Tomaron en cuenta todo lo que proponía esta teoría de Oparin. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Agarraron y utilizando elementos de laboratorio, ellos crearon las condiciones de la atmósfera primitiva, pusieron agua, ¿sí? La pusieron a calentar, utilizaron, bueno, también un condensador, pusieron dentro de este sistema que armaron, pusieron los gases que se suponía que estaban presentes en la atmósfera primitiva, que eran el metano, el amoníaco, el agua y el hidrógeno, ¿sí? Los pusieron, y también pusieron unos electrodos, ¿sí? Simulando lo que eran las descargas eléctricas de los rayos, ¿sí? Y también lo que era un poco la radiación, ¿no? Que estaba presente en aquel ambiente. Entonces ellos pusieron esto, ¿y qué hicieron? Cuando pasaba el vapor de agua y se mezclaba entre todos estos componentes, que estaban presentes en la atmósfera primitiva, y entre los electrodos, eso después se condensaba, y se encontraron como producto de esta especie de destilación, si lo queremos comparar con lo que hemos trabajado antes, ¿sí? Encontraron que se producía, al cabo de aproximadamente una semana, se producían, bueno, se producían algunas proteínas, algunos aminoácidos, carbohidratos, lípidos, es decir, todos los componentes básicos que conforman todas las células, es decir, los ladrillos básicos para que se formen las células, estaban contenidos ahí. Entonces, después, ¿qué pasó? Después vinieron otros experimentadores, ¿sí? Y otros también investigadores, a proponer algunas variantes de este experimento. Es decir, quizás cambiaron la concentración de los diferentes elementos que se pusieron, el tiempo en el cual lo expusieron y demás. ¿Y qué pasa? Generaron también, como ser quien fue Fox, ¿sí? Fox generó las microesferas de polipéptidos, ¿sí? Los polipéptidos son unos componentes proteínicos, que lo que hicieron fue dar una idea base de cómo serían los primeros organismos, es decir, una microesfera que aislaba
el medio interno del medio externo. ¿Mm? Entonces, dentro de esas microesferas, después se podrían haber incluido los diferentes aminoácidos y otros componentes básicos para que se desarrolle la vida, y a partir de ahí podría haber ido evolucionando. Obviamente no sacaron una célula viva. ¿Por qué? Porque se supone que la vida evolucionó a través de miles, incluso millones de años. ¿Mm? Si la Tierra se creó hace 4.600 millones de años aproximadamente, hace 3.500 millones de años empezaron a surgir lo que son los primeros organismos vivos. Se cree que a partir de esa época, porque se encontraron algunos registros fósiles que se encuentran las marcas que han dejado estos organismos, y las piedras estas tienen una aproximada antigüedad de 3.500 millones de años. Entonces es que se cree que a partir de ahí empezó a comenzar el surgimiento de la vida microbiana. Ahora, habiendo hablado sobre, bueno, sobre estas teorías del origen de la vida, tenemos que hablar también, ¿no?, de que la teoría de la evolución quimiosintética es una de las más aceptadas, porque ha sido probada con estos experimentos que yo les digo, y el experimento de Miller y Urey, y es la más aceptada a nivel científico en todo el mundo. Por mucho tiempo, bueno, habían estado dominando las otras, pero apareció esta en el último tiempo, más o menos en la década del 30, para explicar un poco el origen de la vida de una manera más científica. Entonces, después tenemos que entrar a hablar de lo que son los niveles de organización biológica. Recuerden que nosotros habíamos nombrado que la materia estaba compuesta de átomos y moléculas, también macromoléculas, ¿sí? Entonces tenemos que hablar de los diferentes niveles de organización. La vida empieza a surgir a partir de la organización cada vez más compleja de estos elementos. ¿Mm? Nosotros estamos compuestos, como les había dicho, los bioelementos, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, principalmente. Tenemos también otros componentes, pero principalmente todos los seres vivos comparten en su estructura molecular, ¿sí?, en el nivel uno de los niveles más chicos, comparten en común estos elementos. Entonces tenemos que hablar, si hablamos a un nivel atómico, tenemos que hablar de estos bioelementos, que son el carbono, repito, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Los llamados CHOMPs, ¿sí? ¿Por qué CHOMPs? Porque el carbono se representa con una letra C, el hidrógeno con una H, el oxígeno con una O, el nitrógeno con una N, el fósforo con una P y el azufre con una S. Entonces se genera la sigla CHOMPS, PS, CHOMPS. Bueno, entonces después tenemos las moléculas, el nivel de molécula. Las moléculas ya son agrupaciones de átomos. Entonces tenemos la molécula del agua, que son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿sí? Tenemos el dióxido de carbono, que son 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Tenemos el oxígeno molecular, que son dos átomos de oxígeno combinados. Tenemos también el ozono, que son 3 átomos de oxígeno. Entonces, el nivel atómico son los átomos solos. El nivel molecular son los átomos combinados. Y el nivel macromolecular, ¿sí?, el nivel macromolecular son organizaciones ya más complejas, es decir, moléculas más grandes. Lo macro significa algo más grande. Entonces, tenemos en el nivel macromolecular los hidratos de carbono,
los lípidos, que son las grasas y los aceites, las proteínas, que son las que forman y dan estructura a muchas de las células y tienen propiedades muy variadas las proteínas, que ya después más adelante lo vamos a ver. También los ácidos nucleicos que están presentes en lo que es el material genético, el ADN. Entonces tenemos que tener en cuenta que en el nivel de macromoléculas tenemos los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Ahora, estos tres componentes, los átomos, las moléculas y las macromoléculas, están contenidos dentro del nivel de organización química. Después tenemos el nivel de organización celular. Después de las macromoléculas vienen las células y los conjuntos de células conforman los tejidos. El tejido muscular, que es el tejido que forma los músculos, el tejido nervioso, que es el tejido que forma los nervios y todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, como ser el cerebro, la médula espinal. El tejido muscular está compuesto por células musculares y el tejido nervioso por las neuronas, que seguramente han escuchado nombrar. Después tenemos el nivel de organización fisiológico. Ese era el nivel celular, que comprende a las células y los tejidos. Después el nivel de organización fisiológico comprende a los tejidos, también los órganos y los sistemas de órganos. Los órganos pueden ser, bueno, como ya saben, el estómago, puede ser también, bueno, el cerebro, pueden ser los riñones, en lo que son los seres vivos animales, pero también en una planta, ¿sí? Una flor, una raíz, una hoja, son diferentes órganos también de la planta. Entonces hay que tener en cuenta que los tejidos se agrupan para formar órganos, y los diferentes órganos en conjunto forman sistemas de órganos. Es decir, tenemos el sistema como ser digestivo, ¿sí? Que se encarga de la digestión de los alimentos para poder aprovechar los nutrientes que nosotros ingerimos en la comida. Después tenemos también el sistema excretor, que es el sistema que nos ayuda a eliminar los desechos, es decir, tanto sea por la orina como también puede ser la transpiración. Después también sistema de órganos tienen las plantas, ¿sí? Las plantas tienen sistema vascular, que es el xilema y el floema, que es el sistema con el cual ellas llevan el agua desde las raíces y los nutrientes que producen en la fotosíntesis a todas las demás partes de la planta. Es decir, por el xilema llevan el agua de las raíces y por el floema llevan los nutrientes a las diferentes partes de la planta. Y después del nivel sistema de órganos, ya tenemos los organismos complejos, es decir, muchos sistemas de órganos organizados generan lo que es un organismo, es decir, como nosotros tenemos un sistema de órganos digestivo, el excretor, el sistema inmune, tenemos el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, todos esos sistemas en conjunto nos crean a nosotros los organismos complejos, ¿sí? Nosotros y también son, bueno, las plantas son organismos complejos, después todos los animales. Entonces, un conjunto de organismos complejos, ¿sí? Conforma lo que es una población, es decir, la población humana es un conjunto de organismos complejos específicos, como somos nosotros los seres humanos. También puede ser una población de conejos, por decirlo de alguna manera, una población de vacas, una población de perros. Ahora, cuando hay diferentes poblaciones conviviendo en un mismo lugar, ¿sí? Lo que tenemos es una comunidad. Una comunidad tiene miembros de diferentes poblaciones,
o diferentes especies. Nosotros los humanos somos miembros de una especie, los perros son de otra, y los conejos son de otra, y las vacas son de otra. Pero todos podemos estar viviendo en una comunidad donde hay miembros de diferentes poblaciones y especies. Es decir, todo se va reagrupando en un nivel de organización superior. Después del nivel de comunidad, tenemos el nivel de ecosistema. Nosotros tenemos el ecosistema, supónganse el ecosistema acuático. En el ecosistema acuático hay diferentes comunidades. Están las comunidades de los peces, están las comunidades de los microorganismos, están las comunidades de los depredadores mayores. Entonces tenemos diferentes poblaciones y diferentes comunidades en un ecosistema, el ecosistema acuático. Después tenemos el ecosistema terrestre también, ¿sí? Después tenemos, no sé, como ser los pantanos, los lagos. Cada uno de los ecosistemas tienen diferentes comunidades y diferentes poblaciones. Y todos los ecosistemas juntos de todo el planeta se agrupan en lo que se denomina la biosfera, ¿sí? La biosfera significa esfera de vida. Bio, vida, esfera, esfera. Entonces, todo lo que compone al planeta en sí, todos los sistemas biológicos, los ecosistemas, las comunidades, las poblaciones, todo en conjunto, todos los seres vivos que hay en los diferentes ambientes del planeta son lo que conforman la biosfera. Entonces, para repasar, porque todo de esto van a tener que hacer un esquema, ¿sí? Un esquema conceptual. En los niveles de organización tenemos el nivel de organización química, que contiene a los átomos, las moléculas y las macromoléculas. El nivel celular, que contiene a las células y los tejidos. El nivel fisiológico, que contiene a los tejidos, a los órganos y a los sistemas de órganos. Y el nivel ecológico, que es este último que describimos, que contiene a los organismos complejos, a las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera. Entonces tenemos estos 4 niveles de organización, que cada uno contiene sus diferentes variantes. Entonces van a tener que dar algún ejemplo, es decir, como ser, si hablamos de los átomos, podés nombrar el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Si hablamos de moléculas, podés nombrar la molécula del agua, el dióxido de carbono, el ozono. Si hablamos de macromoléculas, podés hablar sobre los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Bueno, si hablamos de las células, tenemos todos los microorganismos y las células animales y vegetales. Si hablamos de tejidos, podés nombrar, no sé, como ser el tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido sanguíneo. Si hablamos de los órganos, podés nombrar, bueno, los órganos algunos de los órganos que nos componen a nosotros, y también podés hablar de los órganos de las plantas, ¿sí? Porque es importante, porque las plantas no son animales, pero también tienen órganos. La raíz es un órgano de la planta, la flor es el órgano reproductor de la planta, las hojas son órganos de las plantas. Entonces, esos son órganos. Después tenemos los sistemas. Podés nombrar, bueno, los diferentes sistemas: digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor. Si hablamos de los sistemas en las plantas, podemos hablar de los sistemas vasculares, que son estos que llevan los nutrientes desde el suelo a las hojas, por medio de las raíces hasta las hojas, y desde las hojas a las diferentes partes de la planta, los nutrientes. Después tenemos, cuando hablamos de organismos complejos, hablamos de organismos complejos, completos, como somos nosotros, como son las plantas, como son los diferentes animales. Cuando hablamos de una población, hablamos de una misma especie, como ser nosotros, la población humana, que son todos los individuos que componen la población humana. Es decir, eso es una población, todos los individuos mismos de una sola especie. Ahora, cuando tenemos individuos de varias especies, es decir, todas diferentes poblaciones, lo que encontramos es una comunidad. Y cuando encontramos diferentes comunidades viviendo en un ambiente específico de la Tierra, tenemos los ecosistemas.
Los ecosistemas son ambientes específicos, como puede ser el agua, como puede ser la tierra, como pueden ser los pantanos, las lagunas, diferentes ambientes que encontramos en la tierra que están compuestos por diferentes poblaciones y comunidades de organismos, ¿no? Y después el último nivel más englobador y jerárquico de todo es la biosfera, que es el conjunto de todos los ecosistemas terrestres. Entonces, nivel químico, nivel celular, nivel fisiológico y nivel ecológico. Esos son los niveles y hay que ir nombrando cada una de las divisiones. Espero que haya quedado claro. Si llegan a tener alguna duda, me comentan y yo después les voy a decir. Después les voy a pasar algunos videos que también les van a servir de apoyo extra. Y bueno, espero que puedan trabajar y ya con este trabajo vamos a empezar a meternos dentro de lo que es la biología de lleno.